Solía creer que si amaba a mi hijo lo suficiente, un día aprendería a ser agradecido. Pero nunca imaginé que el mismo hijo, que crié con mis propias manos, contrataría en secreto un enorme seguro de vida para mí y luego planearía hacer que mi muerte pareciera un desafortunado accidente durante una supuesta excursión de senderismo. Lo que él no sabía era que yo era quien puso en marcha el verdadero plan. Colin, acabo de transferir $30,000 a tu cuenta. Llamé a mi hijo, Colin Dawson, con la misma dulzura de siempre. Asegúrate de conseguirle buenos suplementos a Vanessa. Cuídala a ella y al bebé, ¿vale? Colin se rió de inmediato, con un tono optimista y natural, como si siempre hubiera sido el esposo cariñoso y el hijo agradecido que pretendía ser. Claro, mamá. Ya voy a ser papá. Créeme, cuidaré bien de Vanessa y de nuestro pequeño tesoro. Estaba a punto de decir algo más, quizás solo quedarme un rato más en ese momento, cuando me interrumpió bruscamente. Bueno, mamá, tengo que irme, tengo un asunto pendiente por aquí. Ni un rastro de gratitud en su voz. Ni siquiera un simple gracias. Me tragué el atisbo de decepción, forzando una respuesta suave. Está bien entonces. Te amo, cariño. Pero justo cuando estaba a punto de colgar, escuché la frase que resonaría en mi mente por el resto de mi vida. Finalmente la anciana envió el dinero. Se me cayó el corazón. Era la voz de Vanessa. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración, todavía aferrándome a una pizca de esperanza. Tal vez Colin diría algo, cualquier cosa, para defenderme, incluso una palabra a medias. Pero no podría haber estado más equivocado. Colin se burló, con un tono cortante y desdeñoso. Es demasiado precavida. Tuvimos que fingir un embarazo solo para conseguir ese dinero. Mis dedos empezaron a temblar, apretando el teléfono con más fuerza sin darme cuenta. En ese instante, todos mis recuerdos cálidos se hicieron añicos como cristales quebradizos, dejando solo un frío intenso en mi pecho. Colin siempre había sido imprudente con el dinero. Antes de casarse, acudía a mí constantemente en busca de limosnas, a veces cientos, a veces miles, incluso decenas de miles. Y yo lo ayudaba siempre. Cuando acumulaba deudas de juego, yo era quien le arreglaba los problemas, uno tras otro. Pero no era ingenua. Sabía cómo era. Siempre me contuve un poco, conservé una red de seguridad, por si acaso. Esta vez, sin embargo, bajé la guardia por completo. Porque dijo que Vanessa estaba embarazada. Y ahora, finalmente vi la verdad tal como era, una verdad más fría que el invierno, más afilada que cualquier cuchillo. Después de la boda, Colin rara vez venía a verme. Las llamadas eran cada vez más escasas. Me decía a mí misma que solo estaba ocupado, que la vida de casada era exigente. Le inventé 1000 excusas. Pero hoy me di cuenta, nunca había importado en su mundo. A través del teléfono, se oía la alegre voz de Vanessa, charlando con Colin sobre cómo deberían gastar mi dinero. Me quedé paralizada en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano, mientras un silencio profundo resonaba en mis oídos, como si todo el mundo se riera de mí. Solo cuando finalmente se cortó la línea me di cuenta, me arrepentí de todo. Pero lo trágico fue que esa comprensión llegó demasiado tarde. Lo que no esperaba fue que apenas 2 días después, Colin apareciera en mi puerta. Después de vivir solo tantos años, el sonido de alguien llamando a la puerta me resultaba casi desconocido. Me froté los ojos, caminé hacia la puerta y la abrí. Allí estaba Colin, con Vanessa a su lado. «Colin». Le ofrecí una cálida sonrisa, intentando mantener un tono lo más natural posible. «¿Qué te trae por aquí hoy?» Sonrió como si todo fuera perfectamente normal, me entregó una bolsa con algo y la puso en mis brazos sin pensarlo 2 veces. «Tuve el día libre y pensé en pasarme a ver cómo estás», dijo con desenfado. «También te traje unos suplementos, pensé que te vendría bien un pequeño empujón para mantenerte sana». Vanessa intervino rápidamente, mostrando esa sonrisa pulida y perfectamente ensayada. «Ellen, no tienes idea, Colin habla de ti todo el tiempo en casa. Es que ha estado tan ocupado que no ha tenido oportunidad de visitarnos». Los miré a ambos y no pude evitar reírme para mis adentros.
Estaban realmente entregados a la actuación, interpretando sus papeles a la perfección. Bueno, entonces. Si querían actuar, no tenía problema en unirme. Solo pensarlo significa mucho para mí, dije suavemente, dándole una palmadita a Colin en el brazo. Adelante. En cuanto entró en la sala, Colin me hizo un gesto para que me sentara. Mamá, no te quedes ahí parada, charlemos un rato. Ya tenía la sensación de que esta visita no era solo un encuentro amistoso. Y, efectivamente, se rascó la cabeza con esa naturalidad deliberada, miró de reojo a Vanessa y luego dijo, casi con indiferencia, entonces, ¿sabes que Vanessa está embarazada? El apartamento en el que vivimos es demasiado pequeño. Estábamos pensando, quizás podríamos mudarnos contigo una temporada. No respondí de inmediato. Simplemente los miré y sonreí levemente. Vanessa intervino rápidamente, dejando escapar un suave suspiro, como si la idea le doliera. Ha sido muy duro, Ellen. El lugar es tan pequeño, y ahora que viene el bebé, no es saludable ni para mí ni para el bebé. Ahí estaba. Habían estado mirando esta casa durante mucho tiempo. La casa unifamiliar en la que vivo está cerca del centro, tranquila, segura, con todo cerca. El valor de la propiedad superó hace tiempo $1.000.000. Colin creció aquí, sabe exactamente cuánto vale. Asentí levemente con voz tranquila. Claro que puedes. Los ojos de Colin se iluminaron al instante, aunque algo en su rostro indicaba que aún no estaba del todo satisfecho. Dudó, luego insistió un poco más, tanteando el terreno. Bueno, ya que vamos a vivir aquí de todas formas, quizás tenga sentido poner la casa a mi nombre. Así puedo encargarme de los impuestos de la propiedad y del mantenimiento, y así te quitas de encima esa responsabilidad. Vanessa continuó con dulzura, con voz tierna, casi condescendiente. Exactamente, Ellen. Somos familia, ¿verdad? Ya has hecho suficiente. Deberías estar tranquila, sin preocuparte por las tareas del hogar ni las facturas. Al escuchar su pequeño dueto, sentí una extraña sensación de desapego, incluso de diversión. Hubo un tiempo en que me habría angustiado por cada petición de Colin, renunciando a todo por él. Pero ahora, actuaba como si todo lo que yo poseía fuera suyo por defecto, como si solo necesitara oír «eres mi mamá» y me diera por vencida y le entregara el mundo. Pero esta vez no hubo la más mínima onda en mi corazón. Claro, dije suavemente. Colin se quedó paralizado por un instante. La expresión de Vanessa cambió, con la sorpresa brillando en sus ojos, como si no hubieran esperado que fuera tan fácil. Simplemente apreté mis labios y todavía sonreía mientras los miraba. Adelante, pues. Sigue con tu pequeño espectáculo. Tengo curiosidad por ver hasta dónde crees que puedes llegar. Desde que acepté que Colin y Vanessa se mudaran conmigo, la atmósfera en la casa había cambiado, sutil pero inconfundiblemente. En su segundo día aquí, Vanessa estaba deseando acurrucarse a mi lado en el sofá, con esa sonrisa tan dulce y bien practicada. Ellen, dijo con dulzura, ¿cómo va el traslado? La miré y suspiré suavemente. Aún faltan unos días. El proceso es un poco más complicado de lo que esperaba. Su sonrisa se endureció por un instante, apenas un instante, pero se recuperó rápidamente con una risa despreocupada. No pasa nada. No tenemos prisa. Esperaremos. Claro que esperarían. No tenían otra opción. Hasta que se terminara el papeleo, la casa seguía siendo legalmente mía. A partir de ese día, su comportamiento se transformó en algo inquietantemente sano. Vanessa empezó a madrugar para prepararme el desayuno. Colin, que llevaba años sin mover un dedo, se ofreció de repente a limpiar la cocina. Cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de dulzura, el retrato perfecto de una nuera cariñosa y un hijo considerado. Pero yo sabía que no era así. Todo era una actuación. Solo estaban esperando el momento oportuno. Colin nunca había sido del tipo que sirve a nadie. De niño, me trataba como a una criada, esperando comidas y favores como si fueran su derecho de nacimiento. De adulto, apenas se molestó en llamarme, y mucho menos en darme alguna muestra de cariño.
Y ahora, de repente, estaba limpiando mi mesa del comedor. ¡Qué broma! Había dedicado mi vida a criarlo, había sacrificado todo por su futuro y, a cambio, él me veía como nada más que una mina de oro que debía ser explotada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, atormentado por una pregunta que no me abandonaba. ¿Estaba siendo demasiado frío? ¿Demasiado cruel? Pero si de verdad fuera fría, ¿lo habría perdonado tantas veces? ¿Me habría desvivido por darle una oportunidad tras otra? Seguía esperando que cambiara. Seguía creyendo que, de alguna manera, el sincero amor maternal podía curarlo todo. Y justo cuando me preguntaba si me había distanciado demasiado, oí susurros que venían de la sala de estar. No soy de los que escuchan a escondidas. Pero en ese momento, algo me impulsó a moverme, despacio y con suavidad, hacia la puerta. Pegué la oreja a la madera. Y lo que escuché se convirtió en un recuerdo que nunca podría borrar. En cuanto alquile la casa, dijo Colin en voz baja y fría, la echaremos. Me quedé congelado. Vanessa rió entre dientes, apenas conteniendo la emoción. Exactamente. Y para entonces, toda su herencia debería ser nuestra de todos modos. ¿Mi madre? Se burló Colin. No significa nada para mí. Es solo un peso muerto. Ahora que te tengo, ¿para qué la necesito? Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Este era el niño que amaba con todo lo que tenía? Mantuve nuestro hogar unido. Lo crié, lo vi crecer. Lo saqué de todos los problemas, de todas las deudas. Y ahora, a sus ojos, no era más que una carga. ¿Qué hice tan mal? ¿Qué hice para criar a un hombre tan desagradecido y cruel? Quizás lo amé demasiado. Quizás me entregué con demasiada libertad, creyendo que el amor se basaba en el sacrificio desinteresado. Y quizás ese sacrificio le enseñó que tenía derecho a todo. Mi mente se dirigió hacia un recuerdo que no había visitado en años. Colin aún estaba en la universidad la primera vez que se metió en el mundo del juego. Acumuló decenas de miles de dólares en deudas antes de que yo me diera cuenta. Cuando los usureros llamaron a su puerta, me di cuenta de lo mucho que había caído. Se arrodilló a mis pies, sollozando, rogándome que lo salvara, jurando que nunca volvería a jugar. Y le creí, demasiado fácilmente. Lo corté de sus cuentas bancarias, lo encerré en la casa, esperando que finalmente viera el daño que estaba haciendo. Pero en lugar de eso, se enfureció. Destrozó cosas, pateó puertas y gritó amenazas. Si sigues así, me mato, gritó. Aún así, no podía renunciar a él. Deseaba con todas mis fuerzas creer que había esperanza. Hasta que un día le llevé un plato de sopa caliente. Me lo arrebató y me lo tiró a la cara. El líquido hirviendo me quemó el brazo, dejándomelo rojo y en carne viva. Se quedó de pie junto a mí, furioso. ¿Cuánto tiempo planeas torturarme? Recuerdo estar arrodillado allí en silencio, limpiando el cuenco roto y la sopa derramada mientras mi piel se ampollaba, sin decir nada. ¿Estuvo mal rescatarlo? ¿Darle otra oportunidad? ¿O fue mi verdadero error creer que alguien tan emocionalmente vacío podría aprender a amar? Ahora, en la superficie, su vida parecía más organizada que nunca. Pero solo se había vuelto más frío, más calculador, más codicioso. A sus ojos, yo ya no valía nada. Esa noche, finalmente lloré hasta quedarme dormida. Lo que no sabía era que algo aún más cruel me esperaba a la vuelta de la esquina. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando suaves rayos por la habitación mientras abría lentamente los ojos. Por costumbre, me giré hacia el borde de la cama. ¿Mentecato? La alfombra junto a la cama estaba vacía, no había señales del viejo compañero que se acurrucaba a mis pies todas las mañanas y me despertaba con su pequeña nariz húmeda. Un nudo apretado se formó en mi pecho. Me incorporé, quité la manta y miré instintivamente hacia la puerta del dormitorio. Para entonces, Goofy debería estar allí esperando, meneando la cola, listo para nuestro paseo matutino habitual por el patio. Pero hoy no estaba. Goofy. Ven aquí, cariño.
Di una palmada y caminé hacia la puerta, observando la sala. Miré cerca del sofá, debajo de la mesa del comedor, junto a las escaleras, nada. Fui a la cocina. Su bebedero junto al refrigerador seguía lleno, lo que significaba que había estado en casa la noche anterior. Pero su plato de comida estaba vacío. Una ola de inquietud comenzó a subir a mi pecho. Goofy, volví a llamar, con la voz más alta, mientras caminaba hacia la puerta trasera. Entré al patio. El césped recién cortado brillaba con el rocío, el aire matutino olía a tierra, pero no pude disfrutarlo. ¡Qué tonto! Vamos, esto no tiene gracia. Mi voz resonó en el silencio, pero solo el canto de los pájaros me respondió. Se me enfriaron las yemas de los dedos. Esa ansiedad persistente se había transformado en algo más oscuro, miedo. Volví corriendo adentro y registré cada habitación. Miré detrás del sofá, debajo de la cama, en los armarios, detrás de las puertas del baño. Todavía nada. Finalmente, me acerqué a su cama para perros. Vacío. Ese pequeño rincón, antes abarrotado de mantas viejas, juguetes para masticar y su pelota chirriante favorita, ahora estaba impecable, como si ningún perro hubiera vivido allí. Fue entonces cuando lo comprendí. No se había alejado. Se lo habían llevado. Un escalofrío recorrió mi columna, como un cuchillo recorriendo la longitud de mi espalda. Me di la vuelta y entré en la sala. Colin y Vanessa estaban sentados a la mesa del comedor, desayunando sin ninguna preocupación. Vanessa arrastraba sus uñas cuidadas contra el plato, haciendo un molesto chirrido. Hice una pausa, intentando mantener la voz firme. Colin. Vanessa. ¿Alguno de ustedes ha visto a Goofy? Colin ni siquiera levantó la vista. Mordió una tira de tocino y agitó la mano con indiferencia. Ah, ¿el perro? Lo saqué esta mañana y lo dejé tirado en algún sitio. Un rugido ensordecedor explotó en mi mente, como si todo mi cuerpo hubiera sido vaciado de un solo golpe. ¿Qué? Mi voz salió entrecortada. Me clavé las uñas en las palmas mientras luchaba por mantener el control. Colin finalmente levantó la vista, masticando su comida con perezosa indiferencia. Solo es un perro viejo. Siempre estorbando. Pensé que la casa estaría mucho más tranquila sin él. Me zumbaban los oídos. Sentía un nudo en el estómago como si me hubieran dado un puñetazo. No tienes idea de lo que significó para mí, dije con la voz temblorosa y las yemas de mis dedos pálidas y temblorosas. Se encogió de hombros, completamente imperturbable. Anda, mamá. No le des tanta importancia. Tienes 60 años, ¿qué haces con un perro? Has perdido 12 años y quién sabe cuánto dinero en ese chucho. Te hice un favor. Ahora ya no tienes que lidiar con eso. Lo miré fijamente, con los labios temblorosos y sin palabras. Vanessa dejó el tenedor, se secó la boca con una servilleta y dijo con naturalidad, la verdad, Ellen, deberías agradecerle a Colin. Tomó la decisión correcta por ti. No respondí. Me quedé allí parado, congelado. Mis ojos se posaron en la mesa de centro, allí había una foto vieja y descolorida. En ella, yo estaba sentado en el sofá, sosteniendo en brazos a Goofy, de 1 año, sonriendo con una calidez que aún recordaba vívidamente. Ese perro había sido mi consuelo, mi compañero, mi única constante. Y ahora me lo habían quitado, sin una pizca de remordimiento. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, pero nunca había sentido tanto frío. Fue como si mi corazón finalmente se hubiera derrumbado, colapsando en un vacío tan oscuro y profundo que ni siquiera podía encontrar el fondo. Colin me había lastimado antes. Me había tragado el dolor. Acepté que había criado a un hombre desagradecido y egoísta. Pero nunca pensé que el golpe final, el que finalmente me rompería, vendría de un perro. En ese momento comprendí algo con dolorosa claridad. Era hora de cortar con esa farsa del vínculo madre-hijo, de una vez por todas. Cuando me alejé de la mesa del comedor, Colin y Vanessa todavía no mostraban signos de remordimiento, más bien, parecían creer que su comportamiento estaba perfectamente justificado.
Pasé toda la tarde sentado tranquilamente en mi habitación, mientras mi corazón volvía lentamente a un estado de calma inquietante. Goofy, si todavía estuvieras aquí, me gustaría que vieras esto, que vieras cómo pagarán por su crueldad. Al día siguiente, regresé a casa con un documento cuidadosamente disfrazado de contrato de transferencia de casa, sonriendo mientras se lo entregaba a Colin. Ya está todo listo, dije con calma. Considéralo un regalo para tu pequeña familia. Los ojos de Colin se iluminaron al instante. Me arrebató los papeles de la mano como si le hubiera tocado la lotería, con la voz llena de emoción. El ruido hizo que Vanessa bajara las escaleras, con el rostro radiante de un deleite apenas disimulado. Se inclinó para hojear el documento rápidamente, con una sonrisa que se ensanchaba a cada segundo. Pero al llegar a la última página, su expresión se desvaneció, solo un poco. Sus ojos se entrecerraron y un destello de sospecha pasó por ellos. Luego se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas y adoptó la postura de una mujer con total control. Bueno, supongo que esta casa ya es nuestra. Entonces, ¿cuándo te mudas? Tal como lo esperaba. Parpadeé con fingida sorpresa. ¿Mudarme? ¿A dónde iría? Vanessa se encogió de hombros, con la voz más fría que nunca, descartando cualquier pretensión de obligación familiar. Ese es tu problema, no el nuestro. No somos responsables de dónde vives. Me volví hacia Colin con una súplica calculada en los ojos. ¿De verdad que no tengo a dónde ir? ¿No podría quedarme aquí un rato? Apartó la mirada, evitando mi mirada. Hay muchos alquileres por ahí. Encuentra un sitio. Pero no podía irme. Todavía no. No hasta que todo estuviera en su lugar. Lo tomé del brazo con suavidad, con voz suave y contenida. Te he cuidado muy bien aquí. Puedo seguir cocinando, limpiando. No seré ninguna molestia. Vanessa frunció el ceño, sopesando claramente los pros y los contras, y asintió con indiferencia. De acuerdo. Que se quede por ahora. Al menos es útil. En ese momento ya se veía como la dueña de la casa. Colin, al verla aceptar, no se molestó en discutir. Sí, da igual. Quédate. Bajé la cabeza, ocultando la sonrisa que se dibujaba en la comisura de mis labios. Cuanto más relajados estuvieran, más fácil sería exponerlos. La verdad era que los había descubierto hacía mucho tiempo, desde los preparativos de la boda, cuando Colin me gastó hasta el último centavo para cumplir con las extravagantes exigencias de Vanessa, la ceremonia carísima, el coche de lujo, la entrada del apartamento. Yo lo pagué todo. Y ahora, aquí estaba yo de nuevo en mi propia casa, desempeñando el papel de una empleada doméstica no remunerada. Desde ese día, Vanessa ya no ocultó su sentimiento de privilegio. «Tráeme agua», gritó una tarde, golpeando la mesa con la palma de la mano como si llamara a un sirviente. «En serio, cada vez se te da peor esto». Forcé una sonrisa forzada y le traje el agua. Ella tomó un sorbo y luego lo escupió inmediatamente, salpicándome en el proceso. «¿Intentas quemarme viva? ¿A mí y al bebé?» La furia que me invadió casi me destrozó la compostura, pero logré esbozar una leve sonrisa. «Lo siento, te traeré otra». Chasqueó la lengua, molesta, y me despidió con un gesto. «Olvídalo. Ve al supermercado. Prepara algo decente para cenar». Asentí, recogí las bolsas de la compra y salí por la puerta. Pero en el momento en que crucé ese umbral, ya se había formado un plan en mi mente. Conduje hasta la tienda, seleccionando tranquilamente los ingredientes mientras armaba mi versión de un menú de venganza. No serían trucos baratos como comida rápida grasosa o postres azucarados. Era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. No, les ofrecería algo mucho más sutil, mucho más efectivo. Llené mi carrito de comida reconfortante, platos calóricos, adictivos y engañosamente indulgentes. Puré de papas cremoso. Tostadas con mantequilla. Macarrones con queso al horno. Confit de pato. Sopa de calabaza dulce. Y, por supuesto,
todas sus carnes procesadas y salsas altas en sodio favoritas. Todo lo que amaban. Todo lo que parecía reconfortante y nutritivo, pero que poco a poco los agobiaba, les nublaba la mente y les embotaba el cuerpo. Esa noche preparé un banquete completo. Colin devoró los guisos de queso y el risotto como un animal hambriento, riendo entre bocado y bocado. «Mamá, cocinas mejor que nunca». Vanessa dio un sorbo a la espesa y aceitosa sopa de crema de calabaza que había preparado especialmente, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Parece que, después de todo, mantenerte aquí fue una decisión inteligente». «Coman todo lo que quieran», dije con dulzura, dándoles más comida. «Parece que han bajado un poco de peso últimamente». Los observé mientras se atiborraban, reprimiendo la sonrisa sombría que crecía en mi pecho. No notaron nada, ni la trampa que lentamente se cerraba a su alrededor, ni la fatiga que pronto aparecería, ni la niebla que comenzaría a nublar su juicio. ¿Y yo? Simplemente seguí cocinando. Al día siguiente. Al otro. Seguí el mismo patrón, comida tras comida. Cuanto más comían, más tranquilo me sentía. Cada bocado me acercaba un paso más. Pero justo cuando todo parecía estar tomando forma, algo hizo que mi plan se desviara de su curso. Mientras ordenaba la sala de estar, miré por casualidad la computadora portátil de Colin, que estaba abierta en el sofá. Y al segundo siguiente mi sangre se convirtió en hielo. Mientras ordenaba la sala, mi mirada se desvió hacia la laptop abierta de Colin. Debió de olvidar cerrarla, la pantalla seguía encendida, detenida en una ventana del navegador. No tenía intención de fisgonear. Pero las palabras en la pantalla me paralizaron. Como contratar un seguro de vida de alto valor para un familiar mayor. Métodos comunes de desaparición sin ser detectado. Como reasignar al beneficiario de un fideicomiso tras su fallecimiento. Apenas leí unas pocas líneas antes de que un escalofrío me recorriera la columna, instalándose como hielo en mi espalda. En ese momento, supe con absoluta certeza, mi vida se había reducido a una simple cantidad de dinero. Un objetivo con un pago. Quizás fue el destino. Quizás fue pura suerte. Pero esa mirada accidental podría haberme salvado la vida. Sin dudarlo, cogí mi abrigo y me dirigí directamente a la oficina de seguros. Sentado en recepción, intenté mantener la voz firme. «Hola. Me gustaría saber si alguien ha contratado una póliza a mi nombre». El empleado escribió durante unos instantes y luego abrió un archivo. «Sí, señora Dawson», asintió. «Efectivamente, hay una póliza de seguro de vida de alto valor registrada a su nombre, de categoría premium, para ser más exactos. Uno de los planes más caros que ofrecemos». Tomé el documento con dedos temblorosos. Sentía las manos heladas. No necesitaba más pruebas. Sabía exactamente lo que Colin y Vanessa estaban planeando. Para ellos, yo no era familia, era un pago a la espera de ser cobrado. Cuando regresé a casa, estaban descansando en el sofá, esperándome como si nada hubiera pasado. Colin, sorprendentemente, se levantó para saludarme. Incluso me agarró el bolso con esa familiar y falsa calidez. «Hola, mamá. Debes estar agotada de tanto correr hoy». Él siempre actuaba como un hijo obediente, cuando necesitaba algo. Mantuve la expresión impasible mientras me sentaba. ¿De qué se trata todo esto? Colin se rascó la cabeza, intentando parecer despreocupado. Estábamos pensando, que quizás podríamos llevarte al bosque nacional mañana. Caminar por algunos senderos, tomar aire fresco, cambiar de aires. Vanessa intervino de inmediato, poniéndome una mano suave en la espalda, con la voz llena de contrición. «Últimamente he estado de muy mal humor», gritándote sin motivo. «Lo siento mucho, Ellen. Pensé que estaría bien que recuperáramos la compostura y pasáramos un rato tranquilo juntas». Casi me reí a carcajadas con la actuación. Si no hubiera descubierto ya su plan, quizá habría creído en esta pequeña farsa de afecto. Pero sonreí y asentí. «Claro, me parece bien. Iré». Ambos quedaron momentáneamente atónitos por la facilidad con la que acepté.
Vanessa fue la primera en recuperarse, sonriendo rápidamente y acompañándome a mi habitación. Genial. Entonces mejor ve a empacar, nos vamos temprano. No respondí. Simplemente fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sentado en el borde de la cama, miré la mochila vacía, mis manos se curvaron lentamente hasta formar puños. Yo ya sabía lo que pretendían hacer. Pero lo que ellos no sabían era que yo había empezado a planificar mucho antes que ellos. No eran solo ellos los que esperaban el mañana. Yo también lo era. Solo que el final no sería el que imaginaron. Después del desayuno nos pusimos en marcha. Me senté tranquilamente en el asiento del copiloto del coche de Colin, observando cómo el paisaje se volvía cada vez más desolado a medida que dejábamos atrás la ciudad. Cuanto más avanzábamos, más tranquilo se volvía mi corazón, una calma que parecía casi siniestra. Habían elegido un parque estatal remoto en las afueras de la ciudad. Ya había oído hablar de él. Cada año, se reportaban senderistas que desaparecían misteriosamente o se caían accidentalmente de los acantilados. Terreno peligroso, senderos sin vigilancia, el lugar se había ganado una mala reputación entre los lugareños. Colin sabía exactamente qué clase de lugar era este. Precisamente por eso lo eligió. Y yo también. Ya estamos aquí, dijo, deteniéndose cerca de la base de la montaña. Al salir, un fuerte escalofrío me recorrió la columna a pesar de la luz del día. Vanessa me rodeó inmediatamente del brazo, con una voz demasiado alegre. Ellen. ¿Qué haces distraída? Anda, no me arruines el ambiente. Le devolví una cálida sonrisa. Por supuesto. Hoy vinimos a relajarnos, ¿verdad? Empezamos a subir por el empinado sendero, subiendo cada vez más hasta que el sol tiñó el cielo de un brillante tono carmesí. Cuando finalmente nos detuvimos a descansar cerca de un mirador, estábamos a solo unos pasos de la cima. Colin señaló una gran roca. Mamá, siéntate. Respira un poco. Metió la mano en su mochila, sacó una bebida y me la entregó. Es una bebida electrolítica. Pensé que podría ayudarte a recargar energías. Tomé la botella con un gesto de agradecimiento y me la llevé a los labios, justo lo suficiente para que pareciera que estaba bebiendo. No tragué ni una gota. Al bajar la botella, vi una fugaz mirada entre Colin y Vanessa. Esa sonrisa de suficiencia en las comisuras de sus labios confirmó lo que ya sabía. Perfecto. Saqué 2 barritas energéticas de mi mochila y se las ofrecí. Ustedes dos también deberían comer algo. Ha sido una larga subida. Tomaron las barras con entusiasmo, rompiendo los envoltorios sin pensarlo 2 veces. Tan ansiosos, de hecho, que ni siquiera notaron las leves marcas de desgarro que había ocultado cuidadosamente en el paquete. Me senté tranquilamente en la roca, fingiendo descansar. Luego, dejé que mi cuerpo se relajara y me desplomé en el suelo. Justo a tiempo, oí la risa encantada de Vanessa. Se lo bebió. Fue demasiado fácil. La voz de Colin me siguió, más fría que nunca. Lo siento, mamá, pero necesito el dinero del seguro. Sentí que empezaban a arrastrarme hacia el borde, probablemente apuntando a un lugar fuera del sendero, algún lugar donde nadie encontraría un cuerpo fácilmente. Conté mentalmente en silencio. 3, 2, 1. Entonces un ruido repentino. 2 fuertes golpes golpearon el suelo detrás de mí. Abrí los ojos y me levanté lentamente, sacudiéndome la ropa. Yacían inconscientes en el suelo. Verás, nunca bebí ese brebaje de electrolitos. Solo fingía. El verdadero truco estaba en las barritas energéticas, mezcladas con los mismos sedantes que tenían escondidos en casa. En los últimos días, silenciosamente encontré su escondite, me escabullí un poco y hoy, simplemente lo devolví. ¿Intentas tenderme una trampa? Eres demasiado ingenuo. Les lancé una última mirada, fría y cortante, luego me colgué la mochila al hombro y comencé a caminar de regreso montaña abajo. Al caer la noche, la temperatura descendía bruscamente. Los animales salvajes solían vagar por estos senderos. Si no encontraban el camino de regreso antes del anochecer, bueno,
esa sería la lección que aprenderían. Dejémosles probar por una vez lo que es la auténtica supervivencia. Tarareé para mí mismo mientras descendía, paso a paso. Justo cuando me acercaba al comienzo del sendero, de repente oí gritos débiles y entrecortados que pedían ayuda. Me detuve en seco, me giré hacia el sonido y con cuidado avancé entre la maleza. Allí, entre la maleza, yacía un hombre, su pierna estaba claramente herida, el rostro pálido y los ojos vidriosos por el dolor. Parecía tener más o menos mi edad. Le temblaba la voz. ¿Puedes pedir ayuda? No lo dudé. Llamé a emergencias y me quedé a su lado hasta que llegó una ambulancia. En el hospital, me senté tranquilamente en la sala de espera mientras lo llevaban a urgencias. Un rato después, salió un médico. Se va a poner bien. Fuera de peligro. Cuando finalmente recuperó la conciencia, escuché su nombre claramente por primera vez. Gracias, dijo en voz baja. Soy Leonard Graham. Director ejecutivo del Grupo Graham. Mi corazón dio un vuelco. El Grupo Graham, la misma empresa de la cual la compañía de Colin había estado tratando desesperadamente de conseguir inversiones. ¡Qué interesante! El destino nunca olvida su momento. Nunca mencioné la conexión entre Leonard y Colin. Me salvaste la vida, dijo Leonard desde su cama de hospital, todavía débil, pero apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo pídelo. Haré lo que pueda. Sonreí con dulzura y le di una palmadita en el dorso de la mano. Simplemente estaba allí. Hacer lo correcto no siempre requiere una recompensa. Habló con tanta sinceridad. Pero preferí guardarme este encuentro inesperado para mí, un giro silencioso del destino que prefiero atesorar en privado. Al levantarme para irme, vi que el pasillo de su habitación ya estaba lleno, ejecutivos, asistentes, amigos, todos corriendo a ver cómo estaba. Incluso acostado en esa cama de hospital, Leonard tenía la serena autoridad de un hombre acostumbrado a mandar en una habitación. No era un paciente más, era alguien importante. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Un peso se alivió. No sabía si Colin y Vanessa habían regresado sanos y salvos de la montaña. Pero, curiosamente, no tenía prisa por averiguarlo. Colin probablemente nunca había imaginado, ni siquiera por un segundo, que su frágil y anciana madre en realidad era miembro de mucho tiempo de un club de montañismo local. Estaba entrenada en primeros auxilios en áreas silvestres y estaba en mejor forma física que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Esa noche dormí como un bebé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba suavemente sobre mi almohada. El reloj marcaba las 10. Cogí el teléfono y marqué con urgencia, temblorosa y sin aliento. Hola. Por favor, tienen que ayudarme. Mi hijo y mi nuera fueron de excursión a Sable Hill ayer. No han regresado. Estoy muy preocupada. Por favor, encuéntrenlos. La voz del operador se tornó seria al instante. Señora, mantenga la calma. Enviaremos un equipo de búsqueda inmediatamente. 5 horas después, recibí la llamada. Los encontramos. Me tomé mi tiempo para llegar al hospital. Cuando abrí la puerta de su habitación, encontré a Colin y Vanessa acostados en sus camas, pálidos y demacrados como un par de gatos callejeros empapados. Colin giró la cabeza débilmente. Mamá, ¿a dónde fuiste? Parpadeé con inocencia, manteniendo la voz suave. No estoy segura. Solo recuerdo haber despertado en una habitación de hospital. Me subí el pantalón y dejé al descubierto un vendaje de tobillo bien envuelto. Los médicos dijeron que solo fue un esguince leve. Vanessa jadeó, aún con la respiración entrecortada. Nos desmayamos. De repente. No tiene sentido. ¿Acaso? Rápidamente agité la mano, interrumpiéndola con una mirada de sorpresa y dolor. ¿Qué dices? ¿Por qué haría algo así? Los quiero a ambos. He estado muy preocupada. Colin frunció el ceño, como si intentara juntar las piezas del rompecabezas, pero no dijo nada.
Olvídalo, murmuró finalmente, dejándose caer sobre la almohada, derrotado. Durante su estancia en el hospital, Vanessa no perdió el ritmo para volver a ser la misma de siempre. Hoy tengo antojo de langosta de Boston. Mañana quiero sopa de abulón. Necesito nutrirme. Antes, le habría recordado con cariño que comiera ligero. Pero ahora no. Simplemente sonreí, asentí y fui a la cocina. Yo preparaba todo tal como a ella le gustaba y añadía una rica sopa de pollo todos los días, sin saltarme ninguna porción. Ella lo bebió con satisfacción. Y yo observé, tranquilamente satisfecho. El día que les dieron el alta, supe que esta farsa había llegado a su acto final. Colin regresó a su compañía radiante de esperanza, pero el personal de seguridad lo detuvo en la entrada. «Trabajo aquí. ¿Por qué no puedo entrar?», preguntó. El guardia ni se inmutó. «El sistema está correcto. Has sido expulsado». Colin se quedó congelado. Envió mensajes frenéticos a los ejecutivos de la empresa, solo para recibir una respuesta cortante. Su puesto ha sido despedido. La empresa ya no requiere sus servicios. Le golpeó como un ladrillo en el pecho. Llegó a casa aturdido y se desplomó en el sofá, con los ojos hundidos. Lo miré con indiferencia. «¿Qué día tan duro? Pareces molesto». Apretó los labios. Apretó los puños. Entonces, incapaz de contenerse, estalló: «¿De verdad soy tan inútil? ¿Por qué me despedirían?». Me acerqué y le di unas palmaditas suaves en la cabeza. «No te desanimes. Tengo dinero, cuidaré de ambos. Ya no deberías estresarte por el trabajo. De hecho, ¿por qué no los mando de vacaciones? Así se despejarán un poco. ¿Qué les parece?». Levantó la vista, sorprendido por la oferta, con un destello de vacilación en los ojos. Pero luego asintió. «Sí, quizá no sea tan malo». Por supuesto que dijo que sí. Lo conocía demasiado bien, nunca rechazaba nada que pareciera un beneficio fácil. Vanessa intervino con entusiasmo. «Unas vacaciones suenan perfectas. Nos merecemos un descanso». Y así, sin más, les reservé un viaje de 7 días a Tailandia. No tenían idea de que este era mi último regalo para ellos, un último acto de bondad silenciosa y calculada. En cuanto a mí, ya estaba pasando página a un nuevo capítulo. La tarjeta de visita de Leonard estaba guardada en mi cajón, esperando. Me había llamado unos días después del hospital, pidiendo volver a verme. «Todavía te debo la cena», dijo con cariño. «No solo para darte las gracias. De verdad que quiero volver a verte». Pasé mis dedos sobre las letras en relieve de esa tarjeta, sintiendo una suavidad en mi corazón que no había sentido en años. Tal vez, solo tal vez, mi vida real apenas comenzaba. Lo primero que hizo Colin después de aterrizar en Tailandia fue enviarme un mensaje pidiéndome dinero para el viaje. Transferí los fondos sin dudarlo, e incluso añadí con una sonrisa: «Si no es suficiente, házmelo saber». Esa sola frase desencadenó por completo sus gastos. Desde unos pocos miles hasta decenas de miles, desde restaurantes de lujo hasta boutiques de lujo, se dieron el gusto sin restricciones. Y cada vez, les enviaba el dinero, generosamente. Mientras tanto, cuando regresé a casa, comencé a limpiarlos, pieza por pieza. Contraté una empresa de mudanzas, empaqué hasta el último objeto que tenían, ropa, trastos, cualquier cosa con su olor, y lo envié al centro de donaciones de la comunidad. Todo lo mínimamente valioso lo doné a la caridad. No dejé nada. Luego cambié las cerraduras. Cuando regresaron de sus llamadas vacaciones de lujo, mi limpieza ya estaba completa, cada paso ejecutado a la perfección. En cuanto bajaron del avión, les envié el golpe de gracia, una factura detallada de todo lo que habían gastado durante el viaje. Cada artículo, cada dólar, claramente marcado. Prestatario: Colin Dawson. Porque nada de ese dinero provenía de mis cuentas personales. Simplemente lo había adelantado todo a través de la línea de crédito de Colin, lo había sobrepasado, como a él le gustaba hacer con todo en la vida.
Simplemente seguí sus instrucciones, y dejé que él pagara. Creían que mi dinero era suyo y que podían tomarlo. Pero no existe nada gratis. El llamado de Colin llegó rápidamente, su voz estaba cargada de pánico y furia. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué son estas facturas que me enviaste? Mi voz sonó tranquila. El dinero que gastaste, Colin. Es tuyo para que lo devuelvas. Hizo una pausa, atónito, antes de estallar: soy tu hijo. ¿No es normal que gaste tu dinero? Solté una risita suave. ¿En serio? ¿Aún recuerdas que soy tu madre? Dime, aparte de cuando necesitabas dinero, ¿alguna vez me has mirado a los ojos y me has dicho, te amo, mamá? Colgué. Una hora después, el timbre empezó a sonar con furia. Luego, a golpear. Los puños de Colin golpeaban la puerta. Mamá. Abre. ¿Me oyes? La voz de Vanessa siguió, estridente y furiosa. ¿Esta es tu manera de romper con tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace esto? Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí, lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo. Colin intentó inmediatamente entrar por la fuerza, pero me mantuve firme. Disculpe, ¿qué cree que está haciendo? Esta no es su casa. Sus ojos ardían. ¿Qué quieres decir? Nos diste esta casa. Vanessa se burló, con los brazos cruzados. No te hagas el arrogante. Te dejamos quedarte aquí por bondad. Solté una risa fría y le arrojé una carpeta directamente a la cara a Colin. Echa un vistazo. ¿A nombre de quién está la escritura? Colin abrió la carpeta. Su rostro palideció mientras leía. Esto no puede ser. Vanessa se lo arrebató de las manos, hojeando las páginas hasta que le temblaron los dedos. ¿Todavía dice tu nombre? ¿Nos engañaste? Arqueé una ceja. Tenías tanta prisa por cobrar tu herencia que ni siquiera leíste la letra pequeña. ¿Ese documento que firmaste? Solo un formulario de intención de transferencia de propiedad no vinculante. No tiene validez legal. Su rostro palideció. ¿Por qué? ¿Por qué nos diste un contrato falso? Sonreí levemente. Porque estabas demasiado ocupado celebrando como para notar la última línea, solo para fines de exhibición. No es una transferencia de propiedad legalmente vinculante. Colin perdió el control y me empujó con fuerza. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me tranquilicé y luego, con calma, metí la mano en un cajón y saqué otro sobre. No eres mi hijo. Se quedó paralizado y el color desapareció por completo de su rostro. Le entregué el sobre. Este es el informe de la prueba de paternidad. Tu madre biológica fue la mujer que rompió mi matrimonio. Te tuvo y luego desapareció. Tu patético padre fue expulsado de mi vida por ello. Pero yo te acogí. Te crié. Te di un hogar, un nombre, una educación. Pagué tus deudas, te compré una casa, te di una familia. Nunca tuve otro hijo, porque te lo di todo. ¿Y qué me diste a cambio? Colin se desplomó en el suelo como si se le hubiera roto la columna, murmurando en voz baja, no, estás mintiendo. Esto no puede ser real. Me agaché, lo miré a los ojos y le dije en voz baja, ya he hecho más que suficiente por ti. Ahora paga lo que debes y lárgate de mi casa. Luego me volví hacia Vanessa. Ah, ¿y qué hay de esa bebida en la montaña? Nunca la toqué. Ustedes dos se llevaron su propia medicina, simplemente se la devolví a sus legítimos dueños. Dicho esto, cerré la puerta de golpe detrás de mí. Afuera, los sollozos de Colin rompieron el silencio, profundos, entrecortados, el sonido de alguien que finalmente había despertado, pero demasiado tarde. ¿Y yo? Por fin me encontraba en el umbral de mi propia vida, y no miré atrás. Toda mi vida creí que había sido una buena madre. Cuando se extravió, fui yo quien lo sacó del atolladero, una y otra vez. Cuando llegaron los problemas, fui yo quien lo mantuvo todo en pie, sin dudarlo.
Pensé que si lo amaba lo suficiente, eventualmente él me daría incluso una pizca de calidez a cambio. Pero me equivoqué. El amor, por más sincero que sea, nunca garantiza que será correspondido. El ruido fuera de mi puerta por fin había cesado. Miré por la mirilla y vi a Colin y Vanessa desplomados en el umbral, pálidos y desmayados. No lo dudé. Llamé al 911. Años de comidas indulgentes, ricas en grasas, sodio y azúcar, combinados con su colapso emocional y sobrecarga de estrés, finalmente los alcanzaron, arrastrando sus cuerpos al colapso. Más tarde, el médico me dijo, quizás nunca se recuperen del todo. La debilidad probablemente se convertirá en su nueva normalidad. Le di una pequeña sonrisa. Eso no es asunto mío. Al salir de la habitación del hospital, Colin logró susurrar una frase débil, «Mamá, lo siento». Hice una pausa y me giré apenas un poco. «Tienes razón», dije en voz baja. «Deberías disculparte por ser un parásito ingrato». Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, oí el pitido agudo del monitor. Un grupo de enfermeras entró corriendo en la habitación. Me quedé afuera, observando el caos que se desarrollaba detrás del cristal. No era más que un observador de una historia a la que ya no pertenecía. Tal vez nunca tuve realmente lo que la gente llama familia. Mi teléfono sonó. Un nombre familiar iluminó la pantalla. ¿Dónde estás? Voy a recogerte. En el momento en que escuché la voz de Leonard, algo en mi pecho, apretado y dolorido por tanto tiempo, finalmente se suavizó. Respiré profundamente, limpié los restos de emoción del rabillo del ojo y caminé hacia la entrada del hospital. Pronto, un sedán oscuro se detuvo silenciosamente frente a mí. Levanté una mano y sonreí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Leonard le devolvió la sonrisa desde detrás del volante. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Crees que ya es hora de que finalmente nos tomemos en serio? No respondí de inmediato. Simplemente abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Leonard era el tipo de hombre que irradiaba calma en cuanto estabas cerca de él, nada ruidoso ni autoritario. Nunca intentó ser el centro de mi vida, pero siempre era quien me iluminaba cuando más perdida me sentía. En los días que siguieron, comencé a acostumbrarme a su presencia. Me llevaba a clubes de lectura de pueblos pequeños y me animó a apuntarme a una clase de cerámica en el centro de arte local. Paseábamos juntos por las mañanas y cocinábamos por las tardes. Me escuchaba hablar de Goofy y me dejaba compartir mis recuerdos más oscuros cuando afloraban. Comencé a redecorar la casa, despojándome de todos los restos de una vida que alguna vez organicé para otra persona y reemplazándola con mis propios gustos y alegría. La cocina, que antes era un campo de batalla por obligaciones, se convirtió en un lugar de paz, donde ahora cocinaba solo para mí. En el patio trasero, planté un huerto de hierbas, menta, romero y lavanda. Crecieron bajo el sol, igual que mi espíritu. Leonard nunca hizo grandes promesas. No habló de una eternidad. Simplemente, se quedó. En silencio, con firmeza. Viviendo a mi lado, no para mí. A veces nos sentábamos en el porche con una taza de té en la mano y él tomaba suavemente mis dedos y decía: Ellen, finalmente dejaste de vivir para todos los demás. Yo sonreiría y asentiría. Sí. Finalmente estaba viviendo para mí. Una tarde, recibí un paquete anónimo. Dentro había documentos internos, cambios de personal a nivel ejecutivo en Graham Group. El nombre de Colin había sido completamente borrado de todos los archivos del proyecto. No pregunté quién lo envió. Ya lo sabía. Leonard tampoco dijo ni una palabra. Simplemente me preparó una taza de café recién hecho y la puso tranquilamente sobre la mesa, como siempre. Tomé la taza, lo miré y sonreí. Gracias. Él se limitó a devolverle la sonrisa sin decir nada. En ese momento, me di cuenta de algo. La verdadera felicidad no siempre llega con fuegos artificiales. A veces, simplemente llega después de la tormenta, en forma de una mano firme que te alcanza en silencio. 60 años de vida. Y por fin, ya no estaba atrapado entre los muros de una relación rota.
En cuanto a lo que viene a continuación, no sé si mis años crepusculares llegarán a leerse como un cuento de hadas romántico. Pero lo que sí sé es que ahora estoy escribiendo mi propia historia. Esa noche, nos sentamos juntos en el patio trasero, escuchando viejos discos de jazz mientras el sol se ponía lentamente detrás de los árboles. Ellen, preguntó Leonard con dulzura, ¿crees que algún día volverás a enamorarte? Me giré para mirarlo, mis ojos tranquilos y seguros. Tal vez ya lo soy.